Hola, soy Miguel Angoite Grijalva y junto con la profesora Paloma Tobes, ambos del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a introducirnos en lo que es el sistema tributario español, el sistema fiscal, y en concreto vamos a hacer una breve introducción a lo que es el contenido de la Ley General Tributaria, el primero de nuestros temas. Bien, cuando hablamos del sistema fiscal español, lo primero que tenemos que decir es dónde está regulado este sistema fiscal, dónde se regula nuestro sistema tributario. Y la Constitución de 1978 es el punto de partida de la actual regulación del sistema fiscal. En concreto, es el artículo 31.1 de la Constitución el que nos dice que todos van a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario, aquí está la clave, justo, que está inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Bien, este artículo 31.1 nos va a dar una serie de pistas de cuáles van a ser las reglas generales de nuestro sistema fiscal. El primer rasgo importante que podemos identificar es el principio de generalidad que se incluye dentro de este principio. Con este todos contribuirán. ¿Vale? Son todos los ciudadanos, ya sean residentes o no, los que van a contribuir a sostener los gastos públicos del Estado. Además, este sostenimiento se va a realizar conforme a la capacidad económica de los contribuyentes. Además, también el propio principio constitucional, el propio artículo, dice que este sistema tributario será justo, será equitativo y que no tendrá carácter confiscatorio. Estas serían las 4 notas clave con las que nos quedaríamos de este principio, de este artículo constitucional. Más allá de este artículo, también en el artículo 133 de la Constitución encontramos una referencia al sistema tributario. En concreto, este artículo 133 nos dice en su primer apartado que la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado y además mediante ley. Aquí hay 2 rasgos importantes, que esta potestad tributaria va a tener un carácter originario, en primer lugar, y tendrá un carácter derivado, como vemos en el segundo punto, en el que las comunidades autónomas y las entidades locales también podrán exigir tributos conforme a la propia Constitución y las leyes, en este caso estatales. Y el segundo principio importante que podemos destacar de este artículo 133 es el principio de reserva de ley. Si nos damos cuenta, la Constitución expresamente dice que este sistema tributario y los tributos tienen que estar regulados por normas que tengan rango de ley. Además, ya como conclusión, el artículo 133 de la Constitución nos dice que cualquier beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado también deberá establecerse en virtud de una ley. Bueno, reincidimos, lo he dicho ya, sobre el principio de reserva de ley. Más allá de la Constitución española, que solamente tiene estas 2 referencias breves a lo que es el sistema tributario, las fuentes del ordenamiento tributario, es decir, las fuentes jurídicas que regulan el sistema tributario son la propia Constitución española, que acabamos de citar, los tratados y los convenios internacionales que haya suscrito el Reino de España y que tienen preferencia, tienen prioridad sobre el propio ordenamiento jurídico interno. En concreto, aquí habría que citar de forma muy especial a lo que son los tratados y convenios que firma España para evitar la doble imposición. Estos son tratados bilaterales entre España y otro país para evitar que una misma renta esté gravada en 2 países, por ejemplo. Y también habría que citar aquí, dentro de los convenios y tratados internacionales, todo lo que tiene que ver con la normativa comunitaria. Por ejemplo, el IVA es un impuesto que tiene una normativa comunitaria muy importante. Además de estas fuentes del ordenamiento primarias, la Constitución y los tratados internacionales, luego ya estaría la normativa tributaria propia española. Y aquí habría que distinguir dos rangos o 2 márgenes. En primer lugar, tendríamos la propia Ley General Tributaria, que va a ser una ley marco, de la que nos vamos a encargar ahora, y luego la legislación propia de cada tributo. Ya hemos dicho que la Constitución nos obliga a que los tributos estén regulados por ley. Bueno, pues va a haber una ley que se encarga de regular el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo, otra ley que va a regular el impuesto sobre sociedades, otra ley para el caso del IVA. Habrá una ley para los impuestos especiales, una ley para los impuestos locales y así sucesivamente. Cada impuesto va a tener su propia ley reguladora y sobre todas ellas va a haber una ley marco, que es la Ley General Tributaria. Por último, la última fuente de ordenamiento tributario existente son las normas supletorias, es decir, aquellas que se aplican de forma supletoria a las anteriores, que son todas las normas de derecho administrativo y de derecho común. Vamos a pasar ya a lo que es la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria es la Ley 58 del año 2003, es una ley relativamente moderna, y es una ley marco. En esta Ley General Tributaria nosotros no vamos a encontrar la regulación concreta de ningún tributo, es decir, no vamos a encontrar cómo se regula aquí ninguno de los impuestos existentes en España, pero sí vamos a encontrar cuáles son los principios generales que tiene que cumplir
todo el sistema tributario, y además también vamos a encontrar en esta ley marco la regulación de todos los derechos y deberes, tanto del contribuyente como de la administración tributaria. Esta ley es una ley que regula todo lo que tiene que ver con las relaciones tributarias y todos los procedimientos tributarios, las relaciones tributarias entre la administración y el contribuyente y todos los procedimientos tributarios, como por ejemplo los procedimientos de gestión, de inspección, de sanción. Es una ley muy extensa, pero nosotros en nuestro curso nos vamos a quedar solamente con la parte que nos interesa para presentar lo que son los 3 impuestos que vemos a lo largo del curso. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la parte correspondiente a los principios generales y en concreto a las clases de tributos que existen y a lo que es el esquema tributario básico que veremos en otro vídeo. Por lo que se refiere a las clases de tributos que existen, bueno, pues lo primero que hay que decir es que si hay varias clases de tributos, hay tributos y habrá que definir tributos. La propia Ley General Tributaria es la que se encarga de definir qué es un tributo en España. Y la Ley General Tributaria nos va a decir que los tributos son aquellos ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias, es decir, son ingresos monetarios, que va a exigir una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que una ley va a vincular el deber de contribuir. Es decir, cada ley tributaria va a establecer un hecho, un supuesto de hecho, que denominamos los hacendistas hecho imponible, que cuando se cumple va a generar lo que se denomina la obligación tributaria principal, que como os podéis figurar es el pago del tributo. Entonces, los tributos son ingresos públicos, monetarios, que surgen cuando se cumple un hecho imponible y existen con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para sostener los gastos públicos. Como decía la Constitución, el sistema tributario está para financiar el gasto público. Bien, pues estos serían los rasgos básicos que podríamos destacar de todos los tributos. Existen varios tipos de tributos. En la actualidad, la Ley General Tributaria divide los tributos en 3 tipos: en tasas, contribuciones especiales e impuestos. Normalmente se utiliza el término impuesto y tributo como sinónimo, pero ya estamos viendo que no siempre son los mismos. Evidentemente todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos, porque también existen las tasas y las contribuciones especiales. Vamos a verlo. Vamos a comenzar con las tasas en concreto. Bien, ¿qué son las tasas? Las tasas son tributos, son el primer tipo de tributo, y las tasas tienen 2 hechos imponibles, es decir, 2 contextos, 2 situaciones o 2 momentos en los que pueden surgir, 2 motivos. El primer motivo, el primer hecho imponible de las tasas, se refiere a la utilización privativa o al aprovechamiento especial del dominio público. Existen 2 posibles situaciones en las que la utilización del dominio público puede dar lugar a la existencia de una tasa. Y atención, porque acabo de decir puede dar lugar, no siempre, no es obligatorio que siempre que se utilice el dominio público exista una tasa, pero podría darlo. Estas 2 situaciones son, uno, existe un elemento de dominio público que yo utilizo de forma privativa, es decir, exclusiva para mí. Por ejemplo, cuando nosotros aparcamos en una calle, en una ciudad que está sometida a estacionamiento regulado, cuando nosotros aparcamos el coche en ese espacio, nadie puede aparcar en ese espacio. Obviamente eso es una utilización privativa del dominio público, lógicamente durante un periodo de tiempo nada más. Y la otra posibilidad es que nosotros utilicemos el dominio público de forma que tengamos un aprovechamiento especial de ese dominio público. El caso más sencillo de entender es el de un bar que tiene una cafetería, que tiene una terraza en la calle. La calle obviamente es un espacio que forma parte del dominio público, pero se le permite a esa cafetería o ese bar que utilice la terraza para poner unas mesas y unas sillas. Bueno, pues está utilizando de forma especial, tiene un aprovechamiento especial de ese dominio público esa cafetería y se le podría exigir una tasa. De hecho, es frecuente que existan tasas municipales por este concepto. El segundo hecho imponible que pueden gravar las tasas es totalmente distinto y se refiere a la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público, es decir, por parte de administraciones públicas, que se refieran, que afecten o que beneficien de forma particular al obligado tributario, al contribuyente. Siempre que estos servicios o estas actividades cumplan una de las 2 siguientes condiciones o las 2. Primero, que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios, es decir, que sean de carácter obligatorio o imprescindible para lo que es su vida. Y segunda posibilidad por la que podrían gravarse estas actividades, siempre y cuando estas actividades no se presten de forma simultánea o no se realicen de forma simultánea por parte del sector privado. Es decir, en las tasas que gravan lo que son las prestaciones de servicios y las actividades, la realización de actividades del sector público, existe claramente una noción de contraprestación. Yo estoy recibiendo algo a cambio, es verdad que ese algo a cambio no va a ser de solicitud voluntaria, o
La otra alternativa es que exista, o mejor dicho, no exista una concurrencia con el sector privado, sino que este servicio se preste de forma exclusiva por el sector público. Por poner unos ejemplos que sean fáciles de entender. Cuando nosotros nos sacamos el carnet de conducir, lógicamente pagamos unas tasas por la expedición del carnet de conducir. Eso, primero, no está en régimen de concurrencia, solamente expide el carnet de conducir el Ministerio de Interior, por lo tanto ahí puede haber, y de hecho la hay, una tasa. Lo mismo sucedería con el carnet de identidad o con el pasaporte. Existen muchas más tasas, por ejemplo, pero es suficiente con que se cumpla cualquiera de las dos condiciones para que exista una tasa. Atención, no se debe confundir la tasa con una figura que rellena el espacio que no ocupan las tasas y que no es un tributo, son los precios públicos. Los precios públicos son una figura, un ingreso público también, pero que no tiene carácter tributario, que lo que hace es rellenar ese hueco. Es decir, en el momento en el que el servicio es voluntario y además existe concurrencia con el sector privado, ahí sí existe un precio público, pero no una tasa. Por ejemplo, si el Ministerio de Medio Ambiente, yo qué sé, o el Ministerio de Hacienda, vamos a poner un caso más cercano a nosotros, si el Ministerio de Hacienda decide vender unos libros que recojan la legislación tributaria, ahí el Ministerio podría cobrar un precio público. Primero, porque la decisión de comprar libros con la normativa tributaria es totalmente voluntaria, y segundo, porque existe concurrencia, porque existen editoriales privadas que también editan la legislación tributaria, ¿vale? En cambio, en el momento en el que se cumpla cualquiera de las dos condiciones, obligatoriedad del servicio o bien no concurrencia, ya entraríamos dentro del ámbito de las tasas. El segundo tipo de tributos que existen son las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales lo que van a hacer es establecerse, o su hecho imponible consiste, para ser más formales, el hecho imponible de las contribuciones especiales consiste en la obtención de un beneficio o de un aumento en el valor de los bienes del contribuyente. Normalmente estamos hablando además de bienes de carácter inmueble. No tiene por qué ser necesariamente el caso, pero normalmente las contribuciones especiales se vinculan al incremento de valor de los bienes inmuebles. Y este incremento de valor de los bienes se pone de manifiesto como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es decir, el sector público pone un nuevo servicio público en un determinado territorio o amplía un servicio existente o realiza una obra pública, por ejemplo, que permita el acceso a una determinada zona. Es presumible que el valor de los inmuebles que están en esa zona suba. Bueno, pues como consecuencia de ese incremento de valor y para financiar este tipo de servicios o de obras públicas, es posible, es voluntario, el sector público puede establecer una contribución especial. En el caso de las contribuciones especiales, de nuevo, volvemos a encontrar la misma característica que en el caso de las tasas. Vuelve a haber una contraprestación. En las tasas yo utilizaba el dominio público, o bien el sector público me prestaba una actividad o un servicio. En las contribuciones especiales, aquí yo tengo un incremento de valor y lo que hago es pagar un tributo como consecuencia de ese incremento de valor porque tengo un servicio. Vuelve a haber una noción de contraprestación. Este rasgo es importante que lo tengamos claro. Bien, también es importante decir que actualmente en España las contribuciones especiales están muy en desuso y que, salvo y con muchas excepciones en el ámbito municipal, apenas tienen ninguna relevancia. El tercer tipo de tributo, y el más importante de largo, de hecho es el que normalmente se identifica con el tributo, es el impuesto. ¿Qué son los impuestos? Bien, los impuestos son el tercer tipo de tributo existente y son los tributos que se exigen sin contraprestación, a diferencia de las tasas y de las contribuciones especiales. Son, por lo tanto, tributos que sin contraprestación se exigen porque tienen un hecho imponible, que va a estar constituido por la realización de negocios, de actos o de hechos que lo que hacen es manifestar la capacidad económica del contribuyente. Aquí encontramos claramente esta vinculación con el principio constitucional con el que hemos empezado el vídeo. Existe una capacidad económica que se va a delimitar jurídicamente como una serie de actividades, como una serie de hechos imponibles, y en el momento en el que se cometen esos hechos imponibles van a surgir los impuestos asociados a ese hecho imponible. Por poner unos ejemplos muy fáciles de entender, cuando una persona obtiene renta, comete el hecho imponible del impuesto sobre la renta y tendrá que pagar el impuesto sobre la renta en principio siempre que esté por encima de determinados umbrales. Se cumple, por lo tanto, que manifiesta una capacidad económica a este contribuyente porque tiene renta para pagar
y, lógicamente, vemos que cuando uno paga el impuesto sobre la renta contribuye al sostenimiento de los gastos públicos, pero no tiene una contraprestación directamente identificable. Uno paga el impuesto sobre la renta, pero no sabe qué parte de la sanidad, qué parte de la educación o qué parte del funcionamiento de la Administración General del Estado corresponde a ese pago. En el caso de las tasas y contribuciones especiales, esto sí sucedía, sí existía esa contraprestación. Aquí esta contraprestación se sacrifica porque la característica más importante de los impuestos es la capacidad económica. Obviamente no todos los impuestos van a ser iguales, existen tipos de impuestos muy distintos y eso es algo que veremos durante el curso. Aquí tenéis el resumen de las 3 figuras tributarias existentes en España, ya se han dejado porque no son tributos al margen los precios públicos y esto vendría a ser una especie de resumen. Bueno, pues hasta aquí lo que constituye la introducción a la Ley General Tributaria que nosotros necesitamos junto con el siguiente vídeo, el del esquema tributario básico que regula a todos los tributos en España. Nos vemos en ese vídeo. Hasta luego.